pueblo unido jamás será vencido. Olá, boa tarde a todas e todos. Olá, Carolina, um gosto Hola. conhecer-te. Vamos iniciar mais um América Latina Pulsa, América Latina Timbla, com Carolina Bautista, colombiana, e doutoranda em Estudos Latino-Americanos pela UNAM, Universidade Nacional Autônoma de México. Só para explicar, né, do que se trata, nós criamos este espaço, que denominamos aqui de América Latina Pulsa, América Latina Timbla, com o objetivo de trazer à tona temas que, embora relacionados ao seminário que realizaremos agora, de 14 a 18 de setembro, o seminário se chama Lutas e Resistências, Crise para quem? América Latina no meio da pandemia. Nós sabemos que não haverá tempo de tratar, dada a complexidade da América Latina, de tudo que acontece neste subcontinente. Daí a criação desse espaço. Hoje vamos entender um pouco melhor o que acontece na Colômbia com as hermanas e hermanos colombianos, mas também nós temos previstas análises sobre a conjuntura uruguaia, por exemplo, sobre a crise na Venezuela, a questão, né, da própria Revolução Bolivariana, a Onda Verde Argentina e tantos outros temas que estão surgindo. Enfim, em nome do GEPAL, Grupo de Estudos de Política da América Latina, eu quero agradecer muito aqui a participação da Carolina, né, por ter doado um pouco do seu tempo para compartilhar conosco uma análise sobre guerra, crise de hegemonia e pandemia na Colômbia. Carolina, a palavra é tua. Muitíssimo obrigado. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias, Eliel, por invitarme a este espacio. Pues creo que es muy importante que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, pues podamos hacer intercambios, encontrarnos, discutir, charlar, reconocernos. Pues bueno, porque esa es una primera condición como para pensar en caminos distintos, ¿no? Irnos encontrando y saber qué de común tenemos. Entonces, pues agradezco la oportunidad de hablar también pues de la situación, compleja situación de mi país, que pues es famoso por algunas cosas como las novelas o el narcotráfico, Pablo Escobar, la guerra, pero poco también se sabe sobre el espacio de luchas y sobre las disputas que se vienen desarrollando en Colombia, digo, en el contexto latinoamericano, ¿no? Y también ha sido como una tarea pendiente desde nosotros y nosotras en Colombia, digamos, darnos a la tarea del diálogo. Entonces, pues, la idea un poco es compartir algunos elementos alrededor de esta idea de la relación entre una constante histórica que tenemos en nuestro país, que es la guerra, las dinámicas por las disputas de la hegemonía, la crisis de hegemonía que se está viviendo en el país, y la pandemia, que llega como otro factor que agudiza este panorama y que, bueno, abre la puerta a preguntas de en qué sentido se pueden inclinar o ir desarrollando las relaciones de fuerza en el país. Entonces, bueno, he traído una presentación para un poco tratar de ser más clara en el análisis, en los argumentos que quiero presentar y que pues quiero compartir con todos y todas ustedes. Bueno, entonces ese es como un poco el sentido de la presentación. Ahora, Colombia, al igual que el resto de América Latina, venía ya de una dinámica de crisis, ¿sí? La pandemia nos atraviesa en un momento crítico a toda la región. En el caso colombiano, digamos que esta es una cosa que por la que generalmente no es reconocido el país, pero hay una gran explosión y una movilización el 21 de noviembre, a partir del 21 de noviembre del año pasado, que dura aproximadamente un mes con mucha intensidad. Y esta es una movilización que aparece en un país en el que aparentemente no pasa mayor cosa, no hay grandes movilizaciones como las que hemos visto en otros lugares de América Latina. Sin embargo, hay que decir que esto está encadenado con una lenta recomposición y desigual recomposición de las luchas populares que se viene viviendo en el país desde
finales de la primera década de este siglo, ¿sí? Alrededor de 2005, 2007, bueno, incluso anterior, en los 90, pero con más fuerza a partir del 2007 y que va a tener, digamos, su momento más importante en lo que pasó pues, el año pasado, el 21 de noviembre, el 19. Ahora, esto tiene que ver con una recomposición, pues, producto de lo que fue la arremetida contra el movimiento popular desde los años 80, terrorismo de Estado que acabó con organizaciones tan importantes como la Unión Patriótica. Más de 5.000 militantes de este partido fueron asesinados y asesinadas a partir del año 84 en el que fue fundado. Candidatos presidenciales, 2 fueron asesinados, senadores, personas que jugaron a nivel electoral en lo local. Entonces hay toda una trayectoria, ese es uno de los casos, pero hay varias organizaciones, procesos sociales que van a vivir todo esto, y la recomposición empieza en los 90 y lentamente se viene desarrollando hasta terminar en esto. Hay un conjunto de factores que van a combinarse en esta explosión de luchas sociales que hizo parte como de la rebeldía que sacudió América Latina el año pasado. Y uno tiene que ver la entrada de Colombia a la OCDE y todas las medidas económicas que ello implicó con la intervención directa del Fondo Monetario Internacional, lo que se llamó pues el paquetazo, toda una serie de medidas de corte nocivo, lesivo para los derechos sociales fundamentalmente, todo el asunto del incumplimiento del acuerdo de paz, la esperanza que se tenía en 2016 cuando se firma el acuerdo de paz con las FARC-EP, pues la guerrilla más antigua del continente, era justamente entrar en un momento en el que la disputa política no pasara por el escenario de la guerra. Sin embargo, es el gobierno que tenemos actualmente, que es el del señor Iván Duque, que es, digamos, un pupilo de Álvaro Uribe Vélez, la derecha más recalcitrante del país, pues a lo que se ha encargado este gobierno es de sabotear y hacer un incumplimiento sistemático de lo acordado en los 5 puntos a los que se llegaron a lo largo de 4 años de negociación en el gobierno anterior. Puntos que no tienen que ver únicamente con lo que pasaba o pasa con las y los excombatientes, sino que tiene que ver con un conjunto de medidas, sobre todo para la ruralidad, que permitan construir pues escenarios de paz, pensar las posibilidades de paz, democratizar mínimamente. Realmente es un acuerdo que habla de mínimas democratizaciones si se mira de manera más clara, pero hasta eso pues está siendo incumplido, disputado y negado por parte del actual gobierno, bueno, en una cosa muy compleja. También aqueja la crisis ambiental para toda la movilización que se dio el año pasado, una serie de medidas que permitían explotación de recursos marítimos, bosques, páramos, que despertaron pues senda indignación en medio de toda la discusión sobre el cambio climático en Colombia y en el mundo, pues, a la que se supone Colombia está comprometido por la cantidad de recursos que tiene en términos de páramos, de selvas compartidas con otros países de América Latina. Y pues las medidas claramente iban en pro pues de incrementar la mercantilización en el ambiente, digamos, de los recursos y de lo ambiental en general. Y pues está todo el contexto de movilización, todo lo que pasó en el Ecuador, lo que pasa en Chile, que genera también esta posibilidad de pensar, bueno, también desde Colombia es posible pensar y recuperar la protesta de manera, digamos, para jugar en la democratización del país y para pensar transformaciones de más hondo calado. Porque gracias a la guerra, una de las cosas que pues se ha visto fuertemente atacada pues es la movilización, justamente, ¿no? Condenándola de terrorista, de infiltrada de la guerrilla, de, digamos, bueno, toda una serie de epítetos que se han utilizado para desestimarla. Ahora, hay unos, digamos, procesos de mediano plazo, como lo mencionaba, pues que tiene que ver con la recomposición de las luchas populares, una pugnacidad latente al interior del bloque en el poder, y esto hace parte de la crisis de hegemonía, un poco si lo vemos desde la perspectiva de Gramsci, ¿no? Hay tanto una crisis de autoridad, una suerte de debate al interior y de disputas al interior que no significan fracturas completas, ¿no?
pero por un lado el uribismo y por el otro lado el resto de los sectores, digamos, del bloque en el poder, pues han generado una disputa que se ha venido prolongando a lo largo de la última década y que pues genera mayor crisis de legitimidad. Y además, pues todo el contexto mundial de profunda crisis civilizatoria, donde las desigualdades que son tan profundas en Colombia en términos de ingresos, de tierra, de riqueza como tal, pues juega un papel y además, pues todo a lo que nos vemos enfrentados y enfrentadas con el aniquilamiento de todas las formas de vida a través de la guerra, que nos ha afectado en todas las dinámicas y que pues ha sido tan proclive al incremento de esas desigualdades en el país. Si miramos un poco más en detalle todo este antesala que permite hablar de crisis de hegemonía, que permite hablar de esa separación que en un momento se creyó tan sólida entre quienes gobernaban y el pueblo. Cuando estaba Uribe en el año 2002 al 2010, esa es su presidencia, que son estos años que estoy señalando acá, pues era como, había total, parecía, ¿no? Que existía como total apoyo masivo a Uribe desde los sectores populares, efectivamente se construyó y ahí hay un momento de hegemonía estable muy fuerte que va a ser la primera década de 2000 en Colombia, mientras el resto de América Latina está planteando críticas al neoliberalismo y está afrontando gobiernos desde otras perspectivas. En nuestro caso se refuerza esta mirada pues de derecha. Y a partir de 2010 se generan una serie de rupturas que van a prolongarse hasta la fecha, donde pues al interior del bloque de poder se generan pues disputas sobre el sentido, la dirección que debe tomar el país, pero fundamentalmente alrededor del tema de la construcción de paz y de si sí o no pues hacer un acuerdo con las FARC. Ahora, en el entretanto, en medio de ese, o intercalado y mezclándose con este proceso político complejo, pues lo que vamos a encontrar es que existe un antecedente a las movilizaciones del año pasado de caída, de cada vez menor crecimiento económico a lo largo de la última década, ¿cierto? Con pues puntos tan bajos como el del 2017, una crecimiento poco más sostenido en las últimas dos años, pero pues lo que está pasando este año está colocando las estimaciones de crecimiento de la CEPAL, del crecimiento del PIB en menos 5.6%. Ahora, el primer trimestre ya la economía cayó en un 15%. Realmente la estimación de la CEPAL, pues que en Colombia y en toda América Latina se va a quedar corta. Esta ya es la peor crisis económica que ha tenido el país en su historia, peor incluso que la que cerró los 90. Entonces, pues ahí hay digamos, un caldo de cultivo para todo el descontento que tuvo posibilidad de presentarse el año pasado. Ahora, eso en medio pues, de un uso del presupuesto, esta tabla que estoy mostrando acá es el presupuesto general de la nación, donde quiero llamar la atención fundamentalmente en este rubro, que es el de deuda pública. Colombia tiene en términos de la política pública, de la orientación de las finanzas, dos rubros fundamentales. Uno, la guerra, entonces porque es el país que más gasta en guerra en América Latina, pero el otro es la deuda pública. Deuda pública total, que significa más del 60% del Producto Interno Bruto, y de ella el 60% pues es por lo menos deuda interna. Entonces, gran parte del presupuesto público se va al sistema financiero a través de deuda pública para bancos nacionales e internacionales que hacen presencia en el país y pues todo lo que tiene que ver con préstamos de organismos multilaterales. Entonces, eso habla de las prioridades, ¿no? Las prioridades en términos de recursos están en la guerra y en el sistema financiero, en últimas, con una serie de medidas que a nivel constitucional pues impiden cambiar los pagos, por ejemplo, de deuda. O sea, se pueden recortar todos los presupuestos menos el que va destinado al pago de intereses de deuda. La regla fiscal, como se denominó, un regalo que nos dejó el gobierno de Álvaro Uribe. En esta siguiente gráfica quisiera mostrar un poco ese comportamiento del gasto militar, porque el asunto de la guerra no es solamente una condición histórica, sino que durante el proceso del neoliberalismo pues se ha reconfigurado y se ha potenciado y se ha vuelto pues no solamente una forma de aniquilamiento de la oposición, de control social, sino una gran fuente de recursos y de negocios. Aquí vemos, por ejemplo, el gasto público, el más alto como porcentaje del PIB en el continente
lo tiene, por supuesto, Colombia, seguido de Chile. Y esto creo que no debería llamarnos mucho la atención, o sí, nos llama la atención, pero no nos sorprende. Y son dos países que han tenido fuertes movilizaciones en los últimos años y además pues esto se supone es Chile sin la dictadura, pero sigue siendo un gasto militar muy fuerte, ¿no? Y el caso colombiano es un país que nunca ha tenido dictadura, pero su gasto militar sobrepasa, digamos, los rubros que se dan en otros países. Y el presupuesto de guerra del año pasado a este aumentó en un 6%, más del 6%. Entonces, claramente se ven las prioridades. Y eso pues todo como caldo de cultivo de esta indignación que se presentó el año pasado. La guerra atraviesa no solamente económicamente, sino pues como en términos de costos de vidas humanas. Eh, Pensábamos que en el 2016 se podría estar cerrando este capítulo tan complejo que impide que desde los sectores contrahegemónicos, desde las luchas populares, pues se pueda tener un escenario para el debate, pero no, lo que ha venido pasando es que se han incrementado constantemente los asesinatos de líderes y lideresas sociales y así de excombatientes, de firmantes de la paz. Entonces, al menos 1.022 personas han sido asesinadas desde el acuerdo de paz. Está subiendo, que es una tendencia también en América Latina. Países como México tienen también un alto número de asesinatos de líderes sociales, sobre todo ambientales, pero en el caso colombiano, pues es absolutamente crítico y complejo, así como pues los firmantes del acuerdo de paz. Ahora, la movilización que se produjo en medio de todos estos complejos elementos dejó unas posibilidades de pensar la esperanza en el país. Cuando a la gente le preguntaron el año pasado qué significaba el paro, la gente decía esperanza. Por lo menos en encuestas como esta lo dejan entrever planteaban, dejaban un escenario en el que se empezaba a abrir la puerta a cosas fundamentales como disputar el sentido común hegemónico, de que no todas las soluciones al problema del país se deben desarrollar a través de la guerra y que el neoliberalismo no es la única manera de pensar el desarrollo y pues la construcción de país y de una organización socioeconómica, política y cultural para Colombia. Y dejó grandes preguntas a las organizaciones populares porque la movilización desbordó a las organizaciones populares, digamos, más tradicionales. El campo popular se empezó a hacer preguntas sobre el organizativo y empieza toda esta cosa como de vamos a pensar alternativas porque la gente quiere efectivamente cosas más de fondo y está dispuesta a disputar la calle, algo que no pasaba hace por lo menos 40 años, 45 años desde un paro que hubo a finales de los 70. Entonces, esa disposición masiva, en algunos casos casi espontánea, a disputar la calle, pues era muy esperanzadora. Pero en medio de ese problema, de ese asunto, de esta condición de las luchas sociales, se atraviesa el COVID, ¿no? La enfermedad bueno, la pandemia que estamos viviendo todos y todas, y que en el caso colombiano inició el 7 de marzo, justo cuando se estaban convocando movilizaciones, ya había una agenda del Comando Nacional de Paro para continuar con las movilizaciones que habían tenido un receso en enero, una construcción y ampliación de pliegos, la realización de asambleas populares en los barrios, en universidades, digamos, la construcción de un tejido con mayor nivel de densidad desde el campo popular, pero el COVID vino a generar la dispersión de buena parte de esos esfuerzos. El 7 de marzo se anuncia el primer caso y Colombia va a tener, digamos, un crecimiento más o menos contenido en números diarios de casos hasta junio y en julio hay un ascenso constante de casos y pues como se puede ver en la gráfica, estos son casos totales, pues la escalada en el crecimiento ha sido muy fuerte y ya ha superado a el país que más casos diarios estaba reportando, que era México. Colombia ya ha superado Perú en casos diarios, al Ecuador, que tuvo un momento muy difícil de la pandemia también, a México en esta semana, en esta última semana. Entonces estamos en un crecimiento de la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues en medio de un confinamiento muy fuerte que se dictamina desde marzo, ese confinamiento total en el país se decide. En junio, cuando las condiciones económicas para las grandes empresas ya no dan más, pues se declara un día sin IVA, sin el impuesto al valor agregado, que la gente puede salir a comprar masivamente y de hecho lo hizo.
y se atiborraron los almacenes. Y eso generó, pues, digamos, o está en el proceso de acelerar la tasa de contagio en el país. Y el otro problema tiene que ver con la grave crisis económica, que ya se venía desde antes del COVID y con las medidas que se tomaron, pues fue peor porque no existieron medidas de contención. Aquí en Colombia no existen subsidios al desempleo, no existen, sí existen apoyos económicos, pero ahorita veremos que pues realmente son muy pocos frente a la necesidad. No existe renta básica como en toda América Latina y pues los recursos no han fluido realmente en términos de contención hacia los más necesitados, las personas que más lo necesitan. Con un desempleo histórico ya del 20%, pues la gente está de vuelta en las calles vendiendo lo que puede, como está pasando en toda América Latina. Entonces, hemos tenido además, digamos, dos emergencias económicas, que fue la medida que tomó la figura que asumió el gobierno nacional para pensar cómo manejar la pandemia. Dos emergencias económicas que además tienen un impacto político que hay que analizar, porque fortalece el presidencialismo y el poder del Ejecutivo. Este ha sido un gobierno que ha sacado una cantidad de decretos, pero impresionantes. Yo creo que uno de los que más decretos ha sacado en América Latina. Y han sido 73 decretos en la primera emergencia económica, social y ambiental que declaró en marzo, el 16 de marzo, y el 6 de mayo una segunda emergencia económica que le permitió pues generar 50 decretos más, que han tenido una serie de medidas económicas de todo tipo, pero también otras que no tienen nada que ver con el COVID. ¿Sí? Cambios administrativos, gerencias, otra serie de cosas pues que le permiten tener, digamos, mayor poder al Ejecutivo en medio de estas condiciones y mayor control. Entonces, frente a un panorama de crisis de hegemonía que se hizo evidente el año pasado con el levantamiento popular del 21 de noviembre, el escenario de COVID le permite al gobierno colombiano pues tener mayor capacidad de control y a la gente pues en las casas ante la dinámica de la pandemia sin poder responder de una manera mucho más fuerte, más contundente. Entonces se convierte en una posibilidad de ir tramitando el momento complejo de crisis de hegemonía, por lo menos durante estos primeros 6 meses de la pandemia. Ahora, en estos primeros días de septiembre, pues se ha declarado la reapertura justo en el momento en el que hay mayor crecimiento de los casos de COVID. Es decir, todo el confinamiento que se mantuvo durante los primeros 3 meses, que fue más o menos estricto, pues realmente no está sirviendo de nada porque estamos viviendo una gran ola, un gran pico en este momento de número de contagios. Y que pues pone la alerta, todas las alertas se han volcado también sobre Colombia por esta dinámica. Ahora, las medidas tomadas, ¿qué características han tenido en términos, por ejemplo, socioeconómicos? Pues hay medidas como el llamado ingreso solidario, que se supone que era recursos para las personas más pobres, pero aquí estoy mostrando una imagen del aplicativo que se utilizaba para consultar beneficiarios y ustedes pueden ver que hay identificaciones cuyo número es 1111 o 333, nombres que son ñ, ¿sí? El señor ABCDFG también resultó beneficiario de estos ingresos solidarios. Pues con esto se destapó una gran red de corrupción para utilizar esos recursos que iban para la pandemia en, pues, desviarlos y llenar bolsillos, pues, de quienes tienen acceso efectivamente y de quienes están en el poder, de sectores, ¿no? Que a través de la corrupción, pues, siguen llenándose los bolsillos. Entonces, ya eso se cruza con otro gran problema en América Latina, todas las dinámicas de corrupción, y se hizo patente en medio de la pandemia con el ingreso solidario. Pero más allá de esto, que pareciera que lo hicieron los malos del paseo, la gente, digamos, que actúa por fuera de la ley, aunque realmente la corrupción es una práctica y es una forma de construcción del Estado en América Latina y en Colombia, vamos a encontrar, por ejemplo, que se emitieron una serie de créditos para el sector agropecuario, pero por tipo de productor, por lo menos el 94% de la primera entrega de créditos fueron a los grandes productores y los pequeños apenas alcanzaron un 2%. Entonces, las medidas socioeconómicas, sí, hablan del ingreso solidario, de algunos mercados, de algunas cosas, digamos, puntuales, paliativas, pero está fluyendo la mayor cantidad de recursos hacia los grandes dueños de capital, hacia
pues las clases dominantes. Aquí vemos, por ejemplo, en pantalla al señor Luis Carlos Sarmiento, que es el dueño del sector financiero en Colombia, dueño de los bancos y del principal periódico del país, además, y bueno, tiene negocios en muchas partes, pero estos son dos de los grandes. Y él hizo una donación de 19 millones de dólares y la gente dijo, qué bueno que es este señor, cómo está de bien. Pocos días después de esa donación aparecen los decretos de la primera emergencia económica que permiten dar financiamiento al sector financiero. O sea, aquí hay como una suerte de construcción de un discurso que permita legitimar la decisión que se toma posteriormente de pues llenar de recursos al sector financiero, mientras, digamos, para evitar que tenga algún tipo de pérdidas, porque pocos días después sale el reporte, el Grupo Avale es el grupo que dirige este señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, es el gran grupo del sector financiero, pues de más de 700 mil millones de pesos que está ganando, o sea, una cantidad exorbitante de dinero. O sea, lo que regala Sarmiento Angulo, pues realmente es una cosa pequeña, caridad, digamos, que hace, pero mientras eso, pues las dinámicas del neoliberalismo, el actual gobierno, pues está garantizando permanentemente sus ganancias. En otros ámbitos, por ejemplo, frente a las ayudas económicas por sectores, a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas y a grandes empresas, así como pasa en el sector agropecuario, en general para todas las ayudas económicas, pues lo que vamos a encontrar es que las grandes empresas se llevan el 71%. Las pequeñas y medianas empresas se llevan apenas el 27% y las y los trabajadores, la inmensa mayoría del pueblo colombiano, pues solamente un 2% de ayudas económicas en lo que va corrido pues de la pandemia. Contrasta, por ejemplo, un préstamo que el gobierno de Duque le acaba de hacer a una empresa más o menos conocida a nivel internacional, que es Avianca, conocida como la aerolínea colombiana, pero eso hay que colocarlo dentro de muchas comillas, porque realmente la aerolínea vendió sus acciones al capital extranjero hace más de 20 años. El presidente, pues, de hecho, no es colombiano, que es el señor Efromovich, el principal accionista. Esta empresa acaba de recibir en esta última semana un préstamo por 4 billones de pesos colombianos. Las y los estudiantes en Colombia están peleando en este momento porque exista matrícula cero, que no les cobren la matrícula el próximo semestre, solo para el próximo semestre, y de esa manera reducir la deserción en las universidades públicas. Hay algunas que ya lo han logrado, pero más por decisión de las propias directivas, pero lograr como una política de gobierno, pues que exista, que no haya cobro de matrículas. Además, universidades públicas donde se pagan elevados montos, casi lo mismo que una universidad privada. Nuestro sistema de financiación tiene similitudes con el chileno, que pues estuvo tan en crisis hace algunos años y que tuvo un movimiento estudiantil muy fuerte. Bueno, el colombiano es parecido en ciertas cosas y las matrículas en las universidades públicas son muy elevadas, son muy costosas en todos los niveles. Y lo que están pidiendo es matrícula cero. Hay huelgas de hambre en este momento en varias universidades. Los recursos que se requieren son incluso menores que el préstamo que le acaba de hacer, con muchísimas facilidades, ingresos, intereses, tasas de interés pues blandas a Avianca, las y los estudiantes están exigiendo pues que exista una respuesta a al reclamo fundamental en este momento para evitar la amplísima deserción que se va a presentar seguramente para el próximo semestre. Y ahí vemos cuáles son efectivamente las prioridades y cuál es el corte de las medidas, ¿no?, que está tomando el gobierno Duque, que fortalecen tanto el poder del Ejecutivo como la lógica neoliberal y pues a las grandes empresas. Colombia en total, ya para ir cerrando, pues presenta un crecimiento muy importante. Aquí vemos tres países más, que son México, Perú y el Ecuador. Colombia es la línea roja y lo que les venía diciendo, o sea, Colombia ya está superando a los países más críticos de la región en términos de casos confirmados, casos totales y casos diarios. En medio de esta crisis de hegemonía que busca ser resuelta, o sea, la pandemia le cae como del cielo al gobierno para tratar de endurecer y de tener más control desde el Ejecutivo, de lograr seguir financiando y dando recursos al gran capital nacional y transnacional,
y tener contenido, desactivar la protesta popular, ¿no? Entonces, no hay medidas de subsidio al desempleo, menos renta básica, no hay renegociación de deuda, cosas todas que se podrían hacer para, digamos, por lo menos generar un colchón a las personas que están sufriendo los embates de la pandemia. Quienes más están sufriendo, que son las personas en la calle que día a día tienen que salir a trabajar porque no tienen ingresos y que es lo que está a la vez haciendo que suba el número de contagios, uno de los factores más importantes. En Colombia también, ahora sí es la última idea, se habla de la otra pandemia, que es el asunto de la vuelta de las masacres. Las masacres, el asesinato en mismo tiempo y lugar de más de 4 personas, pues han sido un recurso utilizado en la guerra de manera permanente. Cada vez que hay una crisis de hegemonía, se ha exacerbado la violencia en el país y una violencia exterminadora, la llama un profesor, Francisco Gutiérrez, es decir, una violencia que ataca fundamentalmente a civiles y para quitarles tierras u otros recursos. Estamos viviendo esta crisis de hegemonía, de división al interior del bloque de poder, de contestación desde los sectores contrahegemónicos, desde los sectores populares, con un incremento nuevamente de las masacres. Ya sin las FARC activas, sino con otra serie de elementos y organizaciones, como incluso, por ejemplo, los carteles de la droga mexicana, el cartel de Sinaloa, está muy presente en todo este proceso de las movilizaciones, de las masacres, se han presentado y se han incrementado, ¿no? Como vemos allí en la diapositiva, de 2017, que eran 11, y esto ya es después del acuerdo, pasaron a 47 hasta el momento, a estas alturas del 2020, y seguimos contando. El año no se ha acabado y tristemente lo que vamos a ver es seguramente la aparición de otras masacres. Esta imagen que está allí está contando solamente 7 masacres que ocurrieron en agosto, ¿sí? Y donde las principales víctimas fueron niños, niñas y jóvenes, que es otro punto crítico. Aquí están pasando otra serie de cosas, se está transformando la dinámica de la violencia, pero lo cierto es que sí aparece esta exacerbación de la violencia y de las masacres cuando hay crisis de hegemonía, ¿no? Coincidencia entre crisis de hegemonía y exacerbación de la violencia exterminadora como opción para resolver la crisis. O sea, ha sido con autoritarismo, con mayor presidencialismo, pero ha sido también con mayores recursos hacia las grandes transnacionales y con violencia, como está tratando de resolver la crisis de hegemonía el país. Bueno, y también con un discurso construido desde el establecimiento y filtrado a través de los grandes medios de comunicación, porque una de las últimas discusiones que se están dando, pues tiene que ver con el hecho de que el gobierno llama las masacres, ya no, dice no hay masacres, sino homicidios colectivos. Una cosa, un eufemismo indignante, digamos, frente a la situación que está viviendo el país. Y los noticieros, pues, prontamente están replicando el discurso. Una cosa que se ha hecho permanentemente, que es utilizar la dinámica de la guerra para generar un discurso, digamos, además proclive pues al establecimiento. Entonces, es una situación muy crítica. Sin embargo, en medio de todo eso, pues también hay que decir, hay esperanza. Con el levantamiento de la cuarentena total, pues han aparecido nuevos llamados a la movilización. Ha habido protesta a lo largo de estos 6 meses, y sobre todo de las personas que, agobiadas por la pobreza, por el hambre, pues han salido a las calles a protestar, pidiendo que el gobierno responda efectivamente, pero se está planteando un nuevo llamado a paro nacional. Habrá que ver cuáles son los resultados de eso, pero bueno, digamos que ha habido mucha movilización y activismo en redes que ahora pues ojalá se pueda traducir en movilización nuevamente en la calle, en disputa en la calle y disputa de ese sentido común. Es un momento que podría prestarse para ello. Entonces, a pesar de todo este panorama tan complejo, pues bueno, podría decirse que hay esperanza y que ojalá que en el país pues se abra una ventana para que esto resulte en un camino alternativo, ¿no? Que no sea simplemente el fortalecimiento del bloque en el poder, que es a lo que viene jugando y lo que de alguna manera viene logrando en ciertos rubros, por ejemplo, como en el manejo económico de la pandemia. Bueno, eso sería. Entonces, pues bueno, muchas gracias y bueno, por estar como a escuchar las preguntas, el diálogo. Muchas gracias,
muy interesante tu ponencia, tu charla, muy interesante, muchos datos importantes. Pero una preguntita, cuando dices del crisis de hegemonía con el interior del bloque en poder, cuando dices eso, há conflitos de frações de classes? Qual é o entendimento desta crise de hegemonia? Esta perguntita. A outra é mais simples, mais ampla, é sobre a mobilização de novembro de 2019, porque me pareceu que houve ali uma confluência não, de indignações contra as políticas neoliberais, terroristas deste governo, não? Como se deu aquele processo de construção de la movilização de noviembre de 2019? Okay. Bueno, frente a la primera pregunta, bueno, la idea un poco de crisis de hegemonía, teniéndola desde la perspectiva de Gramsci, ¿no? Esta separación entre quienes dominan y dominados, ¿sí? Porque estaba bastante sólido durante el periodo del uribismo. Paulatinamente se han ido generando esas separaciones y pues la movilización del año pasado mostró que la gente no está masivamente y mayoritariamente con el gobierno. Ahora, el gobierno representa unos sectores de clase específicos. Esto que llamamos el uribismo y que en noticias se llama el uribismo, pues representa fundamentalmente terratenientes, ¿sí? A buena parte del sector financiero, una parte del sector industrial tradicional, pero hay otra que está por fuera de la dinámica del uribismo. Narcotraficantes, paramilitares, digamos, todas esas facciones de clase están allí reunidas. Los sectores más retardatarios están ahí alrededor de esto que llamamos el uribismo, ¿no? Lo que está alrededor del partido de Álvaro Uribe y lo que él está haciendo. Ahora, hay otro sector que estuvo con Uribe durante esa primera década, o sea, hay una, digamos, no que no existieran tensiones, pero sí el bloque está mucho más, el bloque en el poder está mucho más cohesionado. Ese otro sector es de una burguesía más tradicional y también representantes de sectores como el cafetero, por ejemplo. ¿Sí? Lo que vienen a hacer todos estos sectores que estaban con Juan Manuel Santos, que fue el presidente con el que se firmó el acuerdo de paz. Juan Manuel Santos fue ministro de la guerra de Uribe, o sea, no es que sea el bueno, no se ganó el premio Nobel, pero pues eso fue para darle un empujón al proceso de paz, o sea, eso no, o sea, es tan responsable de los asesinatos y de las masacres y de los asesinatos de civiles durante el gobierno de Uribe como el propio Uribe. Pero este sector va a decir durante los años ya en el que él está en el poder, decide irse por la negociación. El punto fundamental va a estar el tema de la paz. Ese ha sido como el detonante de las fracturas, digamos, de las fisuras al interior del bloque en el poder. Y dice, bueno, hay que hacerlo, no porque crea que los y las colombianas merecemos vivir en paz, sino porque es un negocio que ya no es rentable para muchos de esos sectores. El presupuesto público que se gasta es demasiado elevado y además porque está feo llamar a la inversión extranjera si tienes un país en guerra, ¿sí? O sea, ¿cómo vas a llamar a que Cargill haga inversión para que hagan, no sé, o las petroleras cuando hay una guerrilla? Eso como que no pega a estas alturas. Entonces deciden hacer el proceso de paz. Eso Uribe y el sector del uribismo lo siente como una traición, ¿sí? Porque para ellos, y esto es un asunto fundamentalmente ideológico, ceder tantito así para los sectores de izquierda, ¿sí? Y en la insurgencia, pues es como ya una derrota. O sea, para ellos la aspiración es aplastar directamente a todo lo que sea izquierda, obviamente, en primer lugar, pues lo que representaban las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, que es otra de las guerrillas que todavía existe. Esa todavía no ha dejado las armas. Entonces, este tema del proceso de paz se convirtió para el uribismo en el caballito de batalla y todo el tiempo le entregaron el país a las FARC, le entregaron el país a las FARC. Entonces, eso ha generado tensiones todo el tiempo y ha sido entonces, ¿quién le entregó el país a las FARC? ¿Quién le hizo al interior del bloque en el poder? Por más razones
ideológicas, bueno, pero también una económica muy fuerte, y es que parte del acuerdo de paz sí tocaba intereses de terratenientes. Esa fue una de las cosas que sí quedó, o sea, como hay una suerte de acuerdo medio tácito de decir, bueno, el latifundio improductivo hay que acabarlo, ¿sí? No para hacer una reforma agraria, no, sino porque es que está mal de llamar a las petroleras si tienes, no sé, 10.000 o 20.000 hectáreas y 5 vacas, o sea, eso se ve feo, ¿sí? Y serían tierras más productivas en otra cosa. Entonces, con esa tensión alrededor del latifundio que además está asociado con la producción de droga y con otra serie de elementos, pues se convierte en una cosa así como, o sea, los latifundistas han sido de los que han estado al frente de la batalla contra el acuerdo de paz todo el tiempo, todo el tiempo. Y esos son los sectores, digamos, más fuertes del uribismo, uno de los más fuertes. Del que viene el propio Uribe, o sea, él es un terrateniente, tiene una de las fincas más grandes de Colombia, con las mejores tierras, en las sabanas de Córdoba. Entonces, esos puntos pues generan esa fractura, ¿sí? No hay discusión sobre que hay que seguir desarrollando el neoliberalismo, no, el problema es qué hacer con las FARC y con la izquierda. Es uno de los puntos centrales para generar esta visión, o sea, pero es fuerte porque genera visiones distintas al interior del bloque en el poder. Y por el otro lado, la crisis de hegemonía se hace evidente con el levantamiento popular. O sea, no es solamente necesario que se peleen y se saquen la lengua entre los que están en el poder y se digan, ay, sí, qué malo eres o qué feo eres, sino que efectivamente exista una contestación mucho más fuerte desde los sectores contrahegemónicos, y eso fue lo que pasó con el 21 de noviembre del año pasado. O sea, que se evidenció que sí hay un descontento muy fuerte, ¿sí? Y que en este país en el que aparentemente no pasa nada, sí hay posibilidades de desarrollar procesos de movilización con nuestras características particulares, ¿no? Pero no, o sea, no es Chile, que pueden sostener en Plaza Italia durante 6 meses la movilización, porque eso obedece ya también al propio proceso interno de los sectores, digamos, contrahegemónicos, y con eso enlazo con la segunda pregunta. Bueno, la confluencia pasó más por el deseo de la gente que no está organizada que por aquella que sí lo está. Porque, bueno, no quiere decir que el campo popular no esté dándose el debate de la unidad o sea, desde siempre, ¿no? Ha sido un debate difícil, complejo, bueno, ahí tenemos que hacer muchos aprendizajes, eh, atravesado además por todo el tema de la guerra, bueno, o sea, ha sido complejo este tema de la unidad. Han existido intentos de articulación, existió uno más o menos, digamos, o dos que han sido exitosos o que han tenido frutos un poco más contundentes. Uno del movimiento estudiantil en el 2011, con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y otro con el movimiento agrario, indígena y afrodescendiente en el 2013 con la Cumbre Agraria indígena y popular, que existió en 2 movilizaciones muy fuertes que se dieron, sectorizadas, ¿no? Sectorizadas. Entonces, pero insuficiente, o sea, siempre al final faltaba y luego no dejaban de existir las peleas y las acusaciones y tal, y la ruptura, y por ahí pues rompían el proceso y se lograban algunas cosas, pero el proceso de unidad todavía está, y en este momento todavía está desarrollándose y construyéndose. Esta confluencia fue producto de varias indignaciones que hablan de una transformación en eso que también Gramsci llamaba el sentido común. Aquí estamos muy habituados y habituadas a la guerra, digo, en Colombia, ¿no? Entonces, pues una noticia más de una masacre, un líder, como que... En julio del año pasado, en agosto, hace ya un año, salió la noticia de un bombardeo que realizó el ejército en el que mató a 15 niños, el ejército colombiano. Niños que estaban en un campamento de una de las facciones de las FARC que no entregó las armas, que volvió a la guerra producto de los incumplimientos. Hay 15 niños en este campamento, ya el ejército sabía que ellos estaban ahí y en lugar de tratar de salvar a los niños, ¿sí? Sacarlos y luego sí desarrollar la acción de guerra, pues manda las bombas y los mata. Eso generó una indignación que yo interpreto como algo, digamos, una palabra no me gusta en este contexto, pero digamos positivo, como que evidencia transformaciones. La gente ya se hartó, dijo, ya no más, o sea, ¿cómo así? 15 niños, ¿por qué? ¿Sí? Esto no tiene sentido. Y luego aparecieron todas estas medidas ambientales,
Entonces la gente, había un llamado desde los sectores organizados de lo contrahegemónico a una movilización para noviembre, pero se pensaba que quizás iba a ser una marcha, como habían muchas marchas en el país. Pero empezaron a pasar estas cosas, de lo ambiental, luego el paquetazo económico con una serie de medidas que quita recursos para lo social, y la gente se fue como, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y ciertamente sorprendió lo del 21. O sea, muy pocas personas pensaron que iba a pasar una cosa así. Y por eso creo que el contexto latinoamericano, lo que había acabado de ocurrir con Ecuador y con Chile, como que dio la opción, dijo, sí se puede, ¿cierto? Hacer como el repertorio también y utilizar la movilización y disputar la calle. Y luego ahí los sectores organizados se han ido preguntando cómo hace, porque realmente ha desbordado. O sea, aquí la gente en los barrios, o sea, movilizándose sin ninguna organización de las más tradicionales detrás, pues así como, wow, o sea, empiezan entonces las preguntas de las transformaciones y de si este formato que siempre hemos utilizado, si será que es el que sirve. Entonces la confluencia pasó porque sí hay una trayectoria desde los sectores organizados y eso permitió generar, por ejemplo, una agenda. Temáticamente la sistematización de las reivindicaciones fue posible a través de eso, pero en términos de las dinámicas de movilización, de los plantones tan gigantescos de días en las calles, pues ahí se jugó mucho también de la gente espontáneamente en la calle. Entonces, ambas cosas se han ido construyendo. Ahora, con el parón que significó la pandemia, bueno, pues hay que ver cómo se activa nuevamente y si habría o no disposición de todas las personas que de manera, digamos, espontánea, pero pues bueno, siempre lo espontáneo hay que ponerlo en duda, o sea que ya había toda una serie de motivaciones y de cambios también en términos de la mentalidad política, si se quiere. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, si es posible recuperar pues lo que fue el nivel de indignación del año pasado, que logró convocar a quienes nunca habían estado organizados, ¿no? Muito obrigado. No, muchísimas gracias. Realmente el placer ha sido mío y bueno, sí, ojalá que más adelante nos sigamos encontrando. Hay que ir tejiendo, paulatinamente hay que ir tejiendo. Muchas Graças. gracias.